Este es nuestro primer acto relacionado con el tema del feminismo. Es un acto que ha medio camino de formación y divulgación para gente interesada, gente que pueda tener un cierto grado también ya de formación previa o para gente que no tenga ningún sitio. Yo mi intervención es simplemente para daros la bienvenida como representante del partido y de Izquierda Unida. Soy el coordinador local y hemos acogido en la sede del Partido Comunista, pues hemos acogido este acto que es de nuestra familiar, porque es un acto feminista dentro del Partido Comunista. Y para presentar el acto tenemos a la representante del área de feminismo del partido. Yo soy corresponsable de la área feminista. Yo espero que va bien me entender porque yo soy francesa, pero yo bueno, te van a entender. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todas y todos y gracias por venir a esta conferencia tan importante para el área de feminismo que represento. Pues inaugura un ciclo de ellas que queremos impulsar tanto para camaradas del núcleo de Elche como simpatizantes y personas interesadas en esta temática. Por supuesto, hoy estamos aquí para hablar de feminismo. El feminismo ha hecho correr y lo sigue haciendo ríos de tinta. El feminismo y el movimiento feminista ha permitido avanzar el derecho a la mujer y a quien hasta hace poco tiempo se le impedía votar, no podía abrir una cuenta bancaria e incluso tenía que pedir permiso a los hombres para exercer derechos elementales que hoy en día nos parece increíble que ocurre diaria. Los comunistas luchamos por el feminismo para combatir el patriarcado que mata, que explota, que trata sexualmente y que utiliza para vender órganos a mujeres, niñas y niños. No sé si lo sabíais. Pero hace 20.000 años antes de Cristo, el patriarcado no existía. De hecho, las mujeres eran la cabeza de familia. Tomaban todas las decisiones importantes, pero lo hacía con absoluto respeto a los hombres. Y por supuesto, ningún hombre moría en su mano. Hoy, sin embargo, en el mundo, todos los días mueren muchísimas mujeres a causa de la violencia que ejercen los hombres. Donde no existe avance en el feminismo, las mujeres deben luchar en soledad, en su hogar, en la calle, en el trabajo, en toda parte para no mantenerse sumisa. También el sistema imperante, el capitalismo, tiene gran parte de responsabilidad en la explotación de la mujer. Es por ello que
nuestro partido y cada una y cada uno de nosotros debemos también combatirlo radicalmente como feministas. El feminismo está inmerso siempre en debate, se comenta, se critica positivamente o negativamente, pero poca gente se pregunta acerca de su origen, cómo apareció. Comprender es satisfacción, comprender es necesidad, pero comprender es sobre todo una condición sine qua non para actuar. El Partido Comunista hoy, en el Partido Comunista hoy contamos con la gran fortuna de tener camaradas que dedican muchas horas de su día a día a formarse en el feminismo intelectualmente y actuar militantemente. Una de estas camaradas es Afrodita Ruiz Martínez, secretaria de Feminismo del PCPB de la comarca de Alicante Marinas y activista por los derechos de las mujeres durante más de una década. Licenciada en Historia, cuenta con un máster en Igualdad entre Mujer y Hombre. Ella será la encargada de contarnos a todas y todos la historia del feminismo. Afrodita, gracias de antemano por estar con nosotras y nosotros. Te cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Magui, por tu completa presentación. Me ha encantado. La verdad que has definido muy bien lo que es la perseverancia por esta causa. Os agradezco pues, a todas las personas que habéis asistido, porque venir un sábado por la tarde tiene mérito, mucho mérito. Muchísimas gracias a Magui, a Ángela, a Fernando, por haber hecho posible este encuentro tan necesario. Y bueno, disculpad por mi voz, pero es que he cogido un catarro y me he destrozado las cuerdas vocales, y mi trabajo tampoco lo favorece porque me paso todo el día hablando en un colegio. O sea que disculpar un poco este hándicap, pero bueno, aquí estoy y no me enrollo más y vamos a empezar ahora mismo. Bueno, para empezar, todas las personas que habéis acudido sabéis de sobra lo que es el feminismo, pero a mí me gusta siempre comenzar conceptualizando este término. Hay muchísimas mujeres teóricas y practicantes en las que me puedo inspirar, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la metáfora de las gafas violetas de Gemma Lienas. Se encuentra en su obra El diario Violeta de Carlota, y esta metáfora sostiene que en cuanto te pones las gafas violetas ya no puedes dejar de ver cosas. En cuanto te las pones, no solamente ves la violencia visible, sino que ves las otras pequeñas violencias, esas violencias sutiles que alimentan a la grande, a la punta del iceberg, a la violencia física y verbal, que es la que únicamente se suele ver. También me gusta la definición de Angela Davis. El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Porque es que no es muy complicado, queremos los mismos derechos, la misma representación, queremos lo mismo. Queremos sentirnos personas también y ser visibles.
Y también me gusta, por ejemplo, Nuria Varela, la idea sencilla que tiene de definir cuando dice que el feminismo es un impertinente. Pues sí, solo basta con mencionarlo entre un grupo de personas y ves como muchas personas, muchos hombres sobre todo, tuercen, pues ya empiezan a torcer los gestos o empiezan a hacerte mofas o se ponen a la defensiva o directamente te quieren censurar. Y bueno, si sigue molestando es porque tenemos que estar ahí todavía en la lucha, ¿verdad, Malí? Y una definición mía que yo sostengo del feminismo es, como teoría, sostengo que es la teoría más sólida o el cuerpo teórico más sólido de toda la filosofía política. Como práctica es acción política y como cotidianidad es una manera crítica de entender la vida y entender las relaciones con el otro sexo. Ay, me estoy quedando sin voz, voy a intentar aguantar. Bueno, el feminismo tiene unas características que las grandes teóricas suelen coincidir. Es interdisciplinar, es una transversalidad y esto viene dado, o sea, este concepto nace de la conferencia de Pekín en 1995, que es la conferencia más completa y más importante de feminismo, hasta ahora, hasta nuestros días. Entonces aquí se acuña el término de transversalidad que viene a decir que tiene que aplicarse a cada célula de nuestro municipio, aunque eso de célula me haya quedado muy comunista. Bueno, lo que tenemos en la actualidad es, pues, en el partido, ¿no? Tenemos pues, un secretariado de feminismo, en la universidad un observatorio, en una delegación del gobierno de igualdad, tenemos unidades de igualdad por la transversalidad. Tiene el reto de que realmente no sea necesario eso, porque todas las personas y todas las instituciones, toda entidad tiene que llevar a cabo la igualdad, toda persona, todo partido, pero bueno, hasta que lleguemos a ese momento, todavía estamos a años luz, entonces entiendo que todavía tienen que existir estas unidades, que cada vez son más abundantes. Es internacionalista también el feminismo porque tiene citas, tiene alianzas internacionales, puentes y organizaciones mundiales. Es un universalismo porque se da en todas las geografías, porque todas las sociedades son machistas, no hay ni una que no lo sea. Es un racionalismo porque se vertebra en uno de los ideales de la Revolución Francesa, el de igualdad. Y es anticapitalista y desde este punto el comunismo es muy interesante desde el punto de vista feminista porque realmente las grandes compañías mercantiles son las que explotan a millones y millones de mujeres y entre ellas está la explotación más inhumana que pueda existir, que es la industria prostitucional. Entonces, si esto ya es una opinión mía, si el comunismo se acabaría con todo eso. Ahora, hay muchas formas de entender, yo respeto también que hay muchas formas de entender el feminismo fuera del comunismo, pero lo que sí que está claro es que no se puede entender el feminismo si no haces una crítica al capitalismo, porque si solamente te limitas a criticar la sociedad civil, el feminismo corre el riesgo de quedar fuera de juego. Un momento, bien, bien, porque me estoy quedando sin voz, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, como herramientas del feminismo, me gusta mucho nombrar la regla de las 3 R's de la historiadora Nancy Fraser. Nancy Fraser sostiene que las 3 herramientas fundamentales son las 3 R's. El reconocimiento, porque tienes que partir desde que hay una desigualdad, reconocer que hay una desigualdad, por ahí se empieza. Luego redistribuir los recursos económicos, materiales, culturales, educativos y sociales. Y conseguir la igualdad de representación a todos los niveles. Eso supone romper el techo de cristal y el suelo pegajoso porque ahí estamos. La discriminación vertical y horizontal en empresas, en fin.
supone tirar boca abajo el sistema para que logremos la equipotencia. Bueno, vamos a meternos ya en materia. Y han existido, la verdad, muchas mujeres que tienen un gran valor, mujeres que no se pueden enmarcar dentro del movimiento feminista porque son muy anteriores y realmente no vertebran un movimiento, ¿no? Simplemente podríamos llamar que son feministas espontáneas y que tienen mucho mérito porque realmente no ha habido ninguna otra mujer que le haya abierto el camino antes, ¿no? Son mujeres que han sabido fabricarse su propia cultura y que han pasado a la historia. Tenemos unas cuantas de la antigüedad como Aspasia, Safo, Hipatia de Alejandría, Cleopatra, Hatshepsut. Hatshepsut es la reina egipcia que intentó que las mujeres también accedieran a ser faraonas. Y Delgada de Virgen, Juana de Arco. Y entre los siglos XV y XVII pues tenemos también a muchas mujeres científicas y escritoras, de las cuales la que voy a explicar más detenidamente es Christine de Pizan, porque tuvo muchísima trascendencia y fue muy pionera. Christine de Pizan es una veneciana que fue casada. Bueno, todos en estos momentos las mujeres siempre les tenían destinado un matrimonio forzado, y fue casada a los 15 años. A los 25 falleció su marido, entonces pudo dedicarse por completo al estudio y publicó en 1405 La ciudad de las damas. Entonces en esta novela, bueno, así un poco surrealista, quiso dar a entender cómo sería un mundo sin guerras y explica claramente que las guerras vienen dadas por los hombres. También una de sus frases que he querido anotar es: no hay un solo libro en la Edad Media que no esté exento de misoginia. También otra célebre frase de ella es: otra hubiera sido la historia de las mujeres si no hubiesen sido educadas por hombres. Pues tiene toda la razón. Ella abogó porque las mujeres tuvieran una educación igual que los hombres. O sea, ella luchó para sí misma y para las demás mujeres. También han habido hombres esclarecidos. Un ejemplo es Julián de Labarre. Julián de Labarre es un joven cartesiano que escribió en 1671 La igualdad de los sexos. Y la verdad que fue muy pionero porque ya retrataba a las mujeres como sujetos racionales. Esto a día de hoy todavía siguen pues muchos libros, mucha literatura actuales en los que sostienen que las mujeres somos garantes solamente de la emoción y de los cuidados y no de la razón. Y esto es lo que nos perjudica tanto para encasillarnos siempre en la cajita de la feminidad. Es muy célebre la frase típica de la mente no tiene sexo. Fue una frase que ideó Julián de Labarre. Empezar de lleno con lo que se puede decir ya movimiento feminista. Comienza la primera ola de la Revolución Francesa. Yo considero que pienso que se le llama olas porque así también es como se le llamó a las revoluciones atlánticas, a la norteamericana, a la inglesa, a la Revolución Francesa. Todos ellos se le llamaron las olas atlánticas. Entonces, las historiadoras feministas también llaman olas a todos los movimientos que han abierto el camino a los derechos que tenemos hoy en día. En la Revolución Francesa, pues muchas mujeres empezaron a formar parte de todos esos clubs políticos y culturales donde se gestaba pues toda la vida política, donde se gestaba cómo iba a ser el futuro de la Francia revolucionaria. Y aparecen clubs, y de esos clubs empiezan a formarse clubs solo de mujeres, en los que se focaliza los efectos de la revolución en cuanto a derechos para las mujeres. Aparecen clubs como la Confederación de Amigas de Verdad,
la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias y las Amazonas. Un elemento importante es el cuaderno de quejas. Es otra forma de reivindicar en la que muchas mujeres entregaron este cuaderno firmado en 1879 a los Estados Generales, porque la Asamblea Nacional no las integró. Y en agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, una declaración hecha a medida de los revolucionarios franceses, o sea, todos los derechos para ellos, pero para ellas ninguno. Es decir, la Revolución Francesa las traicionó porque todos los filósofos ilustrados dijeron, venga, mujeres, reventarlo todo, y cuando lo revientan, las vuelven a dejar en sus casas. Ahora, vuelven para casa, que no tenéis derecho ni a voto. Bueno, supongo que muchas la conocéis ya, a la gran Mary Wollstonecraft. Es una genia. Para mí es una de las figuras que más me fascinan. Ella, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la inglesa Mary Wollstonecraft un año después hizo la vindicación de los derechos de la mujer. Y además bajó a Francia, fue a Francia para ayudar a las revolucionarias francesas. Pero fijaos que tiene mucho mérito ella porque ella no estaba en clubs de este tipo. Ella era de familia humilde, arruinada por su padre porque tiró por la borda pues, patrimonio, no tuvo una educación y ella no es ni su hermana, y se libró gran parte de su vida se dedicó gran parte de su vida librando a su madre de las palizas de su padre y a su hermana de las palizas de su cuñado. Ella, como por esos hechos tenía fobia al matrimonio, no quería casarse y hacía bien, tuvo que dedicarse pues a los oficios que se destinaban a las mujeres que no estaban casadas, entonces en lo que se llamaba en aquel momento damas de compañía. Ese fue el coste que tuvo durante un tiempo por no querer casarse. A mí la verdad que me fascina que una mujer que de la nada pueda tener un reto, pueda retarse a sí misma intelectualmente mediante su escritura y mediante su pluma sin haber tenido ese contexto sociocultural en contra. Aquí está la reivindicación de los derechos de la mujer y de la ciudadana. La obra fundacional del feminismo, porque es el primer tratado feminista de la historia. Un tratado que aboga por la igualdad entre los sexos, que indica la independencia económica de las mujeres, que habla de la necesaria participación política de las mujeres y también el sufragio pasivo para ellas y la representación parlamentaria. Y otra gran genia es Olympia de Gouges, que un año después hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí. No se hace que lleven mucho la voz porque se oye muy bien. Que no fuercen mucho la voz porque Se oye bien. Vale. Entonces, Olympia de Gouges también hizo una declaración similar un año después, pero ella, el resultado. La respuesta que tuvo Olympia de Gouges fue que fue guillotinada por orden de Robespierre. ¿Qué consecuencias tuvieron las feministas revolucionarias? Pues que se les prohíben reunirse más de 5 mujeres en la calle, que se prohíben también asistir a las asambleas políticas a las mujeres, y además de ser Olympia de Gouges guillotinada, también fueron guillotinadas 2 mujeres más y muchas fueron encarceladas. Era una forma de decir, no solamente de castigarlas, sino de decir a las otras, esto es lo que te va a pasar si te pasas de la raya.
También fueron censurados 56 clubes republicanos femeninos. No me veo, ¿eh? Bueno, de todos los filósofos ilustrados, Rousseau es el que más ha trascendido, el que ha pasado a la historia como filósofo del contrato social, y la verdad que explicaba muy bien sus ideas sobre igualdad distributiva, pero en cambio fue el filósofo garante de la misoginia, porque él fue quien definió el nuevo modelo de familia moderna, liberal y burgués y patriarcal. Mediante el libro del Emilio, su obra del Emilio, ofrecía un manual de cómo debían comportarse las mujeres, y solo las enmarcaba como esposas y como madres. También hablaba de que las mujeres no eran irracionales, eran sujetos irracionales, por lo cual las está sacando de todo ese sustrato intelectual que llevó a cabo la Revolución Francesa, las está sacando y las está enviando para el ámbito de los cuidados. Y desde ahí, las feministas aprendimos que lo primero que hay que atacar es en la idea de la complementariedad de los sexos. Bueno, no todos fueron misóginos, la mayoría, otros les daba lo mismo, pero sí que había un aliado que era Condorcet, de los filósofos de la Ilustración, que publicó el libro sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía. Y pidió 2 propuestas de ley para que las mujeres tuvieran derechos políticos y la misma educación que los hombres. Como conclusión, la Revolución Francesa no fue una revolución social, fue una revolución política que únicamente separa los poderes. La vida de las mujeres no cambió. Y luego Napoleón extiende la ola de la Revolución Francesa en todos los países que va conquistando, que va colonizando, y el Código Napoleónico, que implicaba que la minoría de edad perpetua de las mujeres al contraer matrimonio. Lo bueno de este movimiento es que se inaugura el movimiento feminista y abre el camino a las siguientes que recogerán esta agenda pendiente, que son las sufragistas. La segunda ola la inaugura el sufragismo y empieza, curiosamente, con las cuáqueras. Es una religión protestante, pero lo que tienen las religiones protestantes es que las mujeres tienen cargos en las iglesias y se fomenta que las mujeres lean y escriban para interpretar las escrituras sagradas. Entonces, que el hecho de que las mujeres puedan acceder a la lectura es un arte marcial para ellas, y empiezan a ver cosas que antes no veían. El sufragismo se inicia con Sarah y Angelina Green, que son mujeres, una familia que tenían esclavos afrodescendientes, que he sustituido la cerveza por otras drogas, propóleo, un momento. Bueno, estas 2 mujeres formaban parte de una familia que tenía esclavos afrodescendientes, y ellas empezaron a criticar la esclavitud y se movilizaron para ello. La propia idea de pensar en la esclavitud afrodescendiente les hizo pensar
que las mujeres también eran esclavas en casa, que tenían una situación similar. A estas dos activistas le van a suceder Lucrecia Mott, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony, que fundaron una sociedad femenina activista contra la esclavitud. Bueno, Seneca Falls fue la primera convención internacional sufragista de sufragio femenino, encabezadas por estas activistas, en la que acudieron muchísimas mujeres, miles, para solicitar el derecho a voto para las mujeres. Además, esta es la convención que veis ahí firmada por todas ellas. La agenda feminista en estos momentos era el derecho al sufragio, el derecho a la educación, el acceso a las profesiones, la crítica a la familia patriarcal, pertenecer a partidos políticos, asistir a reuniones políticas y también acceder al sufragio pasivo. Una crítica muy recurrente en el momento era la crítica a que el matrimonio es la muerte civil de las mujeres, porque cuando casaban toda su herencia, todo su patrimonio pasaba a los maridos. Esto puede volver la película Los asesinos de la luna, no sé si lo habéis visto. Interesante, basada en hechos reales. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ellas tenían el derecho a voto para ellas y para las personas africanas, ¿no? Para las personas esclavas. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1866 el Partido Republicano concede el derecho a voto a los hombres afrodescendientes, pero no a las mujeres. Incluso los esclavos que habían sido liberados, que ya tenían derecho a voto, no las apoyaron por miedo a perder el derecho que acaban de adquirir. Esta lucha, el primer estado que consiguió sufragio fue Wyoming en 1869. Primer estado de Estados Unidos, pero el primer país fue Nueva Zelanda y después Australia. En la década de 1910, pues una oleada de movimiento sufragista se contagia por todo el mundo. ¿Vale? Nos llegan noticias siempre de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero que hay en la península de Yucatán, en Japón, en China, en la India, en China no, pero en el resto sí que tengo datos de que en 1910 mujeres se movilizaban en las calles. Lo que pasa que Gran Bretaña y Estados Unidos, pues, al tener la hegemonía mundial, el poder mundial, pues tiene más medios para visibilizarse. Pero como vemos aquí, en la URSS se estableció antes el sufragio femenino que en Gran Bretaña. A lo mejor ha trascendido tanto el tema de las inglesas porque costó prácticamente un siglo. Tardaron mucho en concedérselo y tuvieron que acabar haciendo... Se cansaron de los métodos pacíficos y empezaron a boicotear el Parlamento una y otra vez, a hacer acciones subversivas. No hirieron a nadie, pero se cansaron y llamaron muchísimo la atención y les costó. A lo mejor por eso también ha trascendido más la versión del movimiento sufragista inglés. En Inglaterra, la primera petición fue en 1832, la siguiente en 1999. Stuart Mill era un diputado de la Cámara de los Comunes, estaba cansado de una y otra vez de solicitar el sufragio femenino. Era un hombre realmente que, bueno, le llamamos el marido de la feminista, parece un poco irrespetuoso, pero que él persiguió toda su vida esto porque su mujer era una gran filósofa, que es Harriet Taylor.
pero vamos, que no le quita mérito a él, que dedicó toda su vida a esto y se llevó muchas enemistades y mucha sorna del Parlamento británico. Escribió Los Padres de la Mujer y ensayos sobre el matrimonio y el divorcio. También cuando se casó con Harriet Taylor, él renunció a quedarse con el patrimonio de ella. En 1903 ya comienzan en Inglaterra las acciones más subversivas, porque estaban cansadas de los métodos pacíficos, y en este momento son las Pankhurst las más protagonistas, mujeres lideresas que la verdad alcanzaron muchísimas seguidoras y también hombres aliados. Fueron muchas de ellas encarceladas, las Pankhurst y más compañeras encarceladas, y la policía y el gobierno británico llevaron a cabo acciones muy desmedidas. Ellas hicieron huelgas de hambre encarceladas y las obligaban a comer. El feminismo, como he dicho antes, nunca se ha cobrado una vida. Es un movimiento pacífico, pero si se ha cobrado una, ha sido de una mujer de sus propias filas. Fue el caso de Emily Davis, el hipódromo de Epsom. Asistió porque ahí se concentraba gente del alto burgo inglés. Y en medio de la carrera hípica fue al hipódromo, enganchó al caballo del rey, intentó cogerlo por las riendas, pero la arrolló. Y acabó falleciendo a los 4 años. Esta mujer se ha convertido en un referente para las actuales, para las contemporáneas de momento y para las actuales. Bueno, cambiando de escena, es una de las mujeres que más me fascinan, es Sojourner Truth, porque es una mujer que no sabía leer ni escribir, había sido siempre esclava, vendida por diferentes amos, maltratada por muchos de ellos físicamente, y cuando consiguió liberarse hizo un discurso en 1851 en la Convención de la Declaración de la Mujer de Akron, y fue uno de los discursos que más conmovió a muchísima gente, porque no tenía recursos intelectuales, pero llegó al corazón de muchísima gente y es un referente para el feminismo negro. Bueno, aquí pone, quería leeroslo, pero tal y como estoy creo que lo voy a pasar, ¿vale? Es muy emocionante, pero lo voy a pasar porque no sé, mi voz no podía más. ¿Vale? Siéntate. Bueno, niños, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos hablamos de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy pronto. Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme. Miren mi brazo, he arado y cultivado y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando puedo conseguir comida, y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos, y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Entonces, cuando hablan de esa cosa de la cabeza, ¿cómo la llaman? Desde la audiencia le susurran intelecto. Eso es, querido. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto, ¿no sería mezquino por vuestra parte que no me dejéis quedarme con la pequeña media medida que me corresponde?
Ese hombre bajito vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde venía tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tiene nada que ver con él. Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera el mundo patas arriba, todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio. Y ahora lo están pidiendo. Más vale que los hombres les dejen. Les agradezco que me hayan escuchado. Y ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que decir. Muchas gracias. Necesitamos más feministas como ella. Bueno, el siglo XIX es un siglo marcado por el edificio de la misoginia romántica. Un periodo culturalmente conservador. ¿Vale? Todas las novelas de Shakespeare, estoy sufriendo mucho. Todas las novelas de Shakespeare hicieron mucho mal a la cultura. Pero también es un siglo también muy apasionante, porque tiene la otra cara. Es un siglo de las grandes revoluciones sociales, de las grandes ideas. Se publicaron manifiestos, aparecen figuras humanistas y aparecen las obreras. El marxismo, que es una idea brillante, no podía dejar de lado el feminismo porque ya estaba muy bien forjado en los movimientos anteriores. Marx y Engels los tuvieron en cuenta en el manifiesto comunista. Nosotras las feministas tenemos muchas dudas si realmente son feministas o no, pero la cosa es que nos tuvieron que incluir, que estamos ahí porque ya había una cultura feminista y una teoría explicativa tan brillante de lo que es la historia de la humanidad, basada en la lucha de clases como es el marxismo. No se podía quedar la mitad de la humanidad fuera. Entre las obreras hay una pionera, Flora Tristán, que es, bueno, muy anterior a Alejandra Kollontai, es de un siglo antes. Y para mí es la pionera de la teoría del feminismo de clase, que luego desarrollaría Alejandra Kollontai, pero ella puso los cimientos. Está marcada en el primer socialismo, en el utópico, y ella fue, digamos, quien hizo esa transición del feminismo ilustrado al feminismo de clase. En Unión Obrera, que es su obra más famosa, propone que la unión de la trabajadora se una para mejorar la miseria y la ignorancia, y en ese libro tiene un capítulo que dedica a las mujeres, a la situación de las mujeres obreras. Una frase de ella que no se me olvidará es: la mujer es la proletaria del proletario. Además es increíble porque ella usaba el femenino para escribir. Ella ya tenía un lenguaje inclusivo y en plural. Hablaba de nosotras. Ella ya había pasado del yo a nosotras. Ella también, digamos, que trazó con su pluma lo que serían los palacios de la Unión Obrera, que son los pilares del bienestar. Ella define los palacios de la Unión Obrera como la educación, la sanidad, y todo esto tenía que venir financiado por el Estado. En su libro Memphis habla de la vestimenta de la razón. Era muy crítica con el corsé, con toda vestimenta que nos impide la libertad y que no nos hace bien a nuestra salud. Como decía, tanto Marx como Engels explican la opresión de las mujeres, pero desde el punto de vista de la explotación económica. Bueno, también es muy interesante porque en el manifiesto comunista
es abolicionista de la prostitución. Lo dice claro. Quizás Engels se esforzó un poco más en conocer nuestra situación en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Interesa cuando sostiene que la sujeción de las mujeres no se encuentra en las causas biológicas. Pero la explicación que le da es un poco, diría yo, deficitaria, porque dice que prácticamente que la sujeción de la mujer viene dada por la existencia de la propiedad privada. Que en parte sí, pero esa es la mitad de toda la teoría. Esta teoría también es la misma que sostiene Zetkin y pues muchas militantes del momento. Clara Zetkin, lo que se le puede agradecer enormemente es su capacidad para organizar a muchas mujeres, porque ella realmente hizo posible que el feminismo se convirtiera en un internacionalismo. Y Alexandra Kollontai es realmente quien va a crear toda la teoría del feminismo marxista, feminismo de clase. Volvemos con Clara Zetkin. Se hicieron 4 internacionales de mujeres socialistas en todo el mundo, que iban delegadas como de 60 países. Y se organizaron 4 internacionales de mujeres. Y ella era la encargada de unir a todas esas mujeres para conseguir sus derechos. Aquí una imagen de el 8 de marzo de 1917 en Petrogrado, que las mujeres salieron a la calle de paz y tierra. Pues esta es la fecha original del 8 de marzo, no la de la fábrica de Nueva York, que es la que nos viene siempre, es esta. Debido a este día, que salen, como podéis ver, todo obreras industriales, porque pasan hambre y frío, y debido a una serie de acontecimientos, que son las conferencias internacionales que he mencionado, que lidera Clara Zetkin, se consensúa un Día Internacional de las Mujeres, se consensúa hacer una cita internacional para todas, y es el 8 de marzo, y no es la fábrica de Nueva York, porque es que no fue ese día, eso fue pues una fecha que quisieron darles estadounidenses, cuando ellas acaban de unirse en el último momento de todo este proceso lento. Alexandra Kollontai es una de las mujeres que, igual que su juventud, me fascina muchísimo, porque sus ideas fueron más cercanas al feminismo radical de los años 70 que a los del momento. Ella ya defendía el aborto, defendía la abolición de la prostitución, el amor libre. Ella quería una transformación que no solo se quedara en el espacio público, sino de puertas para adentro en las relaciones sexoafectivas con los compañeros. También defendió la socialización del trabajo doméstico. Esto tiene que ver con la corresponsabilidad y la igualdad salarial. Otra gran genia es Emma Goldman, que podríamos decir que tiene un feminismo muy similar, muy cercano a los 70, muy cercano a Alexandra Kollontai. Pero la idea de la organización del Estado no puede estar de acuerdo, porque es anarquista, es la líder de las mujeres libres. Estas mujeres también han hecho muchísimo para revolucionar el feminismo desde todos los ámbitos más cotidianos de la vida. Fue una gran revolucionaria de las vestimentas. Ella vestía siempre como un hombre, no porque quisiera parecer un hombre, sino porque era lo más cómodo que existía en el momento. Ella nació en 1869 en Rusia y escapó a Estados Unidos porque su padre tenía preparado un matrimonio cuando tenía solo 15 años.
como Alejandra Kolontai, defensora también del amor libre, de una conferencia en Nueva York, la primera en el mundo, en la que decía cómo se debía usar, una clase práctica de cómo se debía usar un preservativo. Fue encarcelada por esto durante 15 días con talleres penitenciarios. Era esto o pagar una multa que no podía permitirse. Estaba continuamente arrestada, la verdad. Se pasó mucho tiempo en la cárcel y estaba leyendo siempre. Siempre llevaba un libro porque sabía que en cualquier momento me arrestaban. Y fue encarcelada 2 años porque se opuso radicalmente al conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. En el vacío entre guerras hay un vacío también de feminismo, porque muchas mujeres militantes pensaban conseguir mucho aborto en la educación superior, pero no tenemos nada que hacer aquí, y dejaron de militar en el feminismo. También se dan muchos prejuicios y persecuciones a todo lo que huele a rojo, y las feministas tenemos mucho de eso. Entonces, limitó mucho el activismo. Además, el achacar, el culpabilizar a las feministas del censo de la natalidad de los primeros años del siglo XX y las acusaron de destruir la familia. O sea, lo mismo que nos hacen ahora, la derecha, lo mismo. Simone de Beauvoir es otra gran genia que marcó una transición entre la segunda ola y la tercera. Su obra fue la que revolucionó la vida de muchas mujeres. El segundo sexo, publicado en 1949, es célebre su frase de no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que subyace aquí es que ella aporta la idea del género, la idea de que somos una construcción social, no somos así por naturaleza. La idea de feminidad y de masculinidad son construidas socialmente. Pero ella no era feminista antes de hacer la obra. Ella tenía un estatus, era profesora de filosofía, y cuando se dispuso a hacer la obra, se hizo feminista al entrar en una completa reflexión. Ella antes de hacer la obra decía la feminidad a mí no me causa ninguna carga. Pero mientras hacía y reflexionó, se dio cuenta de que sí, porque eso es lo que nos pasa, que a veces con los ojos son insuficientes para ver las cosas. A veces con la ley antitabaco, antes de ella, estábamos rodeados de humo en todas partes, en los aviones, en los autobuses, en la facultad, los profesores, el alumnado fumando, pero éramos fumadores pasivas y pasivos, pero lo normalizábamos. Lo mismo pasa con esto, con los ojos no ves, pero en cuanto empiezas a conceptualizar, das nombre a lo que te sucede. La tercera hora comienza. Un momento, por favor. La tercera ola comienza con el problema que no tiene nombre. Es una frase de Betty Friedan. Ese problema que no tiene nombre se traduce por los expertos psicólogos del momento en patologías, en alcoholismo, en depresión continua, en fin, en muchas categorías que hacían los psicólogos del momento, cuando lo que pasaba es que estaba sufriendo violencia de género continuamente, pero lo interpretaban en otras cosas porque no tenían las herramientas, los mecanismos como para identificarlo. Y todo esto lo recoge la mística de la feminidad, que es la obra fundacional de la tercera ola, publicado este libro en 1963. La mística de la feminidad afirma que el valor de las mujeres es la realización de su propia feminidad. Es decir, sentirte realizada porque has abrillantado mucho pasando la mota, has abrillantado mucho solo pasando la mopa. Sentirte realizada porque estás preciosa, porque vas con unos tacones, porque tienes un cuerpo perfecto. Esa es la mística que nos han metido siempre.
ella la cuestiona en este libro, y ella no era feminista, al igual que Simone de Beauvoir antes de escribirlo. Lo que pasa es que una serie de cabreos, esto es lo que se llama el feminismo espontáneo de la histeria, nos dicen histéricas, pero no, es un cabreo tras otro, es un feminismo espontáneo, porque ella era una alumna brillante, en una facultad de psicología, ganó premios literarios universitarios y renunció a una beca porque se quedó embarazada. Y también perdió el trabajo porque la expulsaron a los 5 meses por quedarse embarazada, que ella escribía en una revista sindical. Para que veáis. Entonces todo esto le llevó a cabrearse. Y ya, por añadidura, su marido empezó a golpearla cuando ella estaba ya anclada en el suelo pegajoso. Y escribió esta obra. Y la verdad es que liberó y emancipó la vida de muchas mujeres. Muchas mujeres de la década de los 50 en Estados Unidos, porque esto se enmarca dentro del feminismo liberal. Eran mujeres liberales. Pero, aún así, es una obra que ha marcado un antes y un después en las mentalidades. Creó la Organización Nacional para las Mujeres Nuevas, el movimiento No, que trascendió mucho, muchas conferencias hasta en Irán, y de aquí nació otra corriente que la superó. Este es el postre final, porque ya me queda poco, es el postre que siempre lo dejamos para el final, porque es realmente la gran revolución del movimiento feminista, que es el feminismo radical. Lo personal es político, es el lema del feminismo radical, porque este movimiento dota de mucho contenido político a todo lo cotidiano, a todo lo que siempre se ha dejado fuera de lo político. Dos obras fundamentales son Política sexual de Kate Miller y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Ellas, en sus obras, definen por primera vez el sistema de opresión de la sociedad machista, que es el patriarcado. Los otros sistemas de opresiones no son el básico, sino los retroalimentan, pero el básico es el patriarcado. Reconceptualizan en la idea de género, que ya venía de Simone de Beauvoir, y hablan de la casta sexual, que bueno, casta sexual pues no es un término que utilicemos a menudo las feministas, pero bueno, se puede definir como supremacía sexual, como todo ese entramado que tiene el neoliberalismo vendiéndonos la revolución sexual de los 60 para vendernos mercados que hipersexualizan otros cuerpos y que llevan a su máximo nivel infrahumano con la prostitución. Ellas son muy críticas con la liberación sexual porque realmente ahí el machismo ha sabido mutar y aparecer con otro disfraz. Aquí tenemos a Kate Miller en una conferencia que de las dos obras, Kate Miller es la más influyente y el libro, el máximo bestseller del movimiento feminista. Recalcamos que lo personal es político porque el feminismo llega a las áreas más íntimas. El feminismo no se puede quedar solamente para transformar lo público. Las leyes no se pueden hacer fuera de casa, no se pueden quedar en la puerta. También querían romper con el modelo estándar de feminidad, romper las relaciones desiguales de poder, relaciones íntimas, que ya decía Alejandra Kolontai. También defendían el uso de la vestimenta razonable, que también hacía uso Emma Goldman. Defienden los derechos sexuales y reproductivos, hacían muchas movilizaciones por el derecho al aborto, a las que se sumó España, Francia, Alemania. Hacían muchos grupos de mujeres, talleres de defensa personal, aparecieron muchas organizaciones de activistas. En definitiva, muchos movimientos se desarrollan por todas las sociedades con la bandera del feminismo radical. Y aquí una frase que me encanta de ella.
es que el amor ha sido lo que las mujeres, mientras las mujeres amábamos, los hombres gobernaban. ¿Y qué razón tiene? Porque aquí resume toda la historia del movimiento feminista y toda la historia de las mujeres. Bueno, y para terminar, pues hay otro, del feminismo actual, la gran herencia es del radical. Luego hay gente que habla del feminismo institucional, del feminismo de la igualdad, del feminismo de la diferencia, del ecofeminismo, entre otros. Pero realmente esta es la base del feminismo, ¿vale? La teoría viene de ahí, la gran revolución. Y en la actualidad, pues los aspectos más relevantes de la agenda pendiente es que aún ningún gobierno ha abolido la industria prostitucional. Y esa es la gran esclavitud de nuestro siglo, que las mujeres están viviendo un auténtico infierno. Está en trámites el proyecto de la ley contra la trata, pero es insuficiente. ¿Por qué hacen una ley contra la trata? ¿Por qué quieren hacerla? Si es lo mismo, ¿por qué disocian? Si realmente ya se sabe que las destinatarias van a la prueba de los prostíbulos, las mujeres que son tratadas van a los prostíbulos, no van a enviarlas a Europa para trabajar en una panadería, no vamos a engañarnos, ¿no? No vamos a engañarnos. Y la subrogación es otro espejo de la prostitución, también es la explotación del cuerpo de las mujeres, de esas familias ricas, porque es un comercio clasista, de esas familias ricas, que compran, que alquilan el útero de las madres y trafican con humanos, trafican con bebés. La prostitución, ahora en la era digital, en la era de la digitalización, pues ha cogido otros escenarios, los escenarios virtuales, y los proxenetas pues son lo mismo chacales, pero con distinto collar. La prostitución, o sea, también destina a mujeres a pornografía, ¿eh? Esas mujeres no están ahí porque quieren, y las que quieren, que a lo mejor son un 10%, dicen que quieren. A ver, si una mujer está en la máxima miseria, esto es lo único que tiene en propiedad, ¿no? Entonces, claro, si tengo que alimentar a mis hijos, pongo lo que haga falta, está clarísimo. Es un comercio que se aprovecha de la desigualdad, que se aprovecha de las miserias de las mujeres. Y de ahí quienes sí que se aprovechan son los comerciantes, los ricos, los que consumen prostitución. Y que luego vienen a decirnos a las feministas, porque nos quieren, pretenden dividirnos, nos dicen, ay, que el feminismo está dividido entre las abolicionistas y entre las que la gente irregular. No, perdona, yo soy abolicionista porque soy feminista. Y quien diga lo contrario será otra cosa, pero no es feminista. Bueno, respecto al Convenio de Estambul, España lo ratifica en 2014, pues no sé qué ha hecho, porque en la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género sigue igual. Hay quien defiende que se ha esparcido en la ley de garantía de igualdad sexual, la ley mal llamada del solo sí es sí. Vamos, no se están contando las víctimas de prostitución, las mujeres asesinadas por prostitución en los feminicidios. No se están contando las estadísticas, no sé en qué fosa común están cayendo, pero es que mueren muchas mujeres, pero no mueren, las asesinan. Y no las están contando como asesinatos machistas, por lo cual nos queda mucho camino todavía para que se integre el Convenio de Estambul, que lo estamos incumpliendo. Bueno, de desigualdad laboral, pues también hay mucho de qué hablar. Tenemos legislación suficiente para contrarrestar la discriminación horizontal, vertical, el techo de cristal, que es ese golpetazo que se da a una mujer cuando se ha creído que accede a un puesto de poder, que se lo ha creído ella, porque la igualdad es un espejismo. Y para terminar, pues algo que tenemos que mantener, todavía el feminismo que debemos mantener y tener muy claro es seguir enfocados en el sujeto político del feminismo, que son las mujeres. Y bueno, por aquí, que bueno, me quedan muchas cosas pendientes de decir en la agenda, pero sería muchísimo interminable. Eso para otro día. Para la próxima. Para la próxima. Si quisiera poneros un vídeo, ¿vale? Un momento. En 2014, no sé si acudisteis en Alicante
Alicante hicimos el 8 de marzo un desfile histórico, el movimiento feminista. Entonces nos disfrazamos de cada ola. ¿Estuvisteis aquí ese día? ¿Asististeis? Tú sí, pues yo contigo coincido hablar. Entonces, para que veáis cómo se ve claramente, las revolucionarias francesas reclaman sus derechos políticos, las sufragistas sus derechos civiles y las feministas de los 70, de la tercera ola, reclaman los derechos sociales. Ahora vais a ver. La verdad que fue muy emocionante. Acudió gente de Madrid, amigas de todos los sitios feministas aliadas y fue, la verdad, muy entrañable. Yo me emociono cada vez que lo veo porque la verdad es que lo reprodujimos. Hay un momento. Vamos, que fue muy exitoso. Un momentito. Es de 4 minutos nada más. ¿Cómo dar más voz? ¿Se le puede dar más voz? No. Son las revolucionarias francesas. ¿Veis las vestimentas? Es López. Este es López, sí. Estas son las sufragistas, las obreras, los bonos de trabajo. Las maestras de la República, las milicianas, las letradas también. Fueron progremios, las hippies, las de la revolución sexual, las del feminismo radical, las pucherrías que también estuvieron por ahí, las letradas, las sanitarias. Y luego ya la manifestación que iba detrás, los sindicatos, los partidos, las asociaciones feministas, iban detrás. Hay que volver a hacerlo, ¿eh? Necesario. La verdad que fue maravilloso. Hay que volver a repetirlo. Organizadas por filas como un desfile, por momentos históricos y por gremios. Toda la lucha de las épocas. Esa soy yo, que voy de limpia de bus, he salido de momento. Queríamos sacar un caballo, pero no teníamos caballo. Esa soy yo con 10 años menos. El 30 de civil, Adriana Alfaro en el 6 y el momento
persona me lo cruce cuando falleció quería modificar la ley de la vida. Muy bien. Pues esto es todo. Tenemos que agradecer a Afro porque esta mañana estábamos sobre, yo no sé si lo pronuncio bien, estábamos sobre el punto de reportar este acto y ella por preocupación me dice no, yo voy a hacer pero yo no puedo decretar. Pero muchas gracias y muchas gracias a vosotros para venir. Muchas gracias, Afro. Bueno, si alguien tiene una pregunta, Yo sí. comentar algo. Sí, yo quería. Yo tengo una ¿Qué reflexión es? también. Sí. No, que no hace falta. Que cuando has hablado de Clara Zetkin, que de ella viene la celebración del 8 de marzo, es decir, que nuestro partido, el Partido Comunista, y todos los partidos comunistas, prácticamente es el germen. Porque el 8 de marzo de 1917 fue la cerilla que prendió la Revolución Rusa. Fue una manifestación que fue el conato de revolución. Después vino octubre y tal, pero el origen de la movilización obrera en Petrogrado fue ese día. Y eso en la historia de la Revolución Rusa se dice, pero no se dice lo suficiente. Y quería también comentarte que yo reclamo el tema del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. El adjetivo trabajadora se ha quitado. Yo lo he padecido trabajando en la enseñanza. Pues 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y me he encontrado con el término trabajadora borrado por un director de colegio. No, es el Día de la Mujer. Digo, no, la reina de Inglaterra no tiene estas reivindicaciones. Entonces yo reclamo que este 8M de este año vuelva a ser 8M, Día de la Mujer Trabajadora. El origen es una reivindicación política de género, ¿vale? Pero también obrero. Y eso se está erradicando. Me gustaría pedirte un poquitín tu opinión y aparte decirte que yo también me declaro abolicionista, pero radical. Nada de regulacionista, abolicionista. Los que hemos ido al barrio rojo de Ámsterdam como turistas, hemos visto ahí está regulada la prostitución, pero el chulo, el macarra, el proxeneta estaba en la puerta. En la puerta, haciendo entrar a la gente a los sitios de comercio de cuerpo, y se suponía que la prostitución está ahí regulada, legalizada, la vende muy bien, pero el macarra violentador estaba en la puerta y en la esquina, y lo dominaban todo el negocio hombres. O sea que soy abolicionista pero radical. Y nada, era eso nada más. Pues, empezó de la mujer trabajadora. Pues es que nació siendo así. Fueron las mujeres obreras las que dieron ese nombre. Y sí, fue más bien el peso lo tuvieron las internacionales socialistas, de mujeres socialistas, más que este día que desató la Revolución Rusa. Es así, lo que pasa es que quisieron elegir ese día, pero tiene más peso todos esos encuentros internacionales que lideró Clara Zetkin. Pero fue una manifestación de mujeres, convocada por las mujeres. Sí. Y bueno, yo, pues también realmente los orígenes son así, y yo también soy partidaria de respetar mucho los orígenes, pero hay muchos movimientos, muchas mujeres que participan en el movimiento feminista y no se sienten identificadas con el tema de trabajadoras. Digo, pues trabajadoras somos todas, seguimos siéndolo y seguimos sufriendo esa discriminación
Yo sí que soy partidaria, pero bueno, normalmente se está borrando eso, se está diciendo Día Internacional de las Mujeres, para citarnos a todas. Porque hay quienes dicen, las gitanas dicen, pues si nosotras no trabajamos, no nos sentimos representadas, otras te dicen cosas así, entonces al final, por consenso, suele ganar ese peso, pero yo sí que reivindico el origen, lo marcaron ese día las mujeres trabajadoras, así es como se dijo, así es como se definió la cita internacional nuestra. Sí, Yo tenía dos. Yo, una pregunta y una reflexión, a ver, ¿qué podemos pensar? Yo sí que lo que estoy viendo con el feminismo, y me preocupa, es que hay diferencias, muchas diferencias que las pueden haber, por supuesto, pero sí que hay un momento de separación, de diferencias, pero no de unir, sino de separar. Como si cada plataforma o de feminismo, como si quisiéramos tener la voz y las demás opiniones, o no sé, lo veo muy light, para decirlo bien claro. Las veo muy light al feminismo. A todas las organizaciones. Generalmente sí. Las veo muy light, de poco luchar, de muy así, el día de hoy, el 8 de marzo, venga, vamos, y ya está. Y las veo con poca fuerza, con poco reivindicar, no sé, como si tuvieran un feminismo muy light, no fuerte, no sé, como si tuviésemos miedo, como si estuviésemos haciendo pasos hacia atrás, con miedos. Esto no lo hago porque, y sí, porque es lo que estoy notando. Y me da mucha pena. Yo, y tristeza. en el contexto de organizaciones con las que trabajo, siempre hemos estado activas, que son mujeres que trabajan desde los 80 hasta ahora, y vamos sumando las generaciones posteriores, y tenemos la agenda pendiente y la llevamos a cabo, pero yo creo que a lo mejor te refieres al tema de la polarización de ideas, que eso lo que hace es que no vayamos a la una y entonces no parece que sea muy contundente porque no hay tanta gente. ¿Te refieres a eso? La contundencia, esa es la palabra, contundencia. Gracias. A ver, yo creo que la agenda feminista tiene que tener muy claros los objetivos. El sujeto político del feminismo ha sido siempre las mujeres. Y en el caso de colectivos minoritarios, pues es entendible su lucha, pero creo que el movimiento feminista tiene por qué abanderar todas las luchas. Porque no podemos más. Si la mujer siempre se le ha explotado al máximo para que lleve a cabo a la familia y todo, a las mujeres feministas también. Entonces yo realmente pienso que si alguien tiene una organización de una perspectiva más posmoderna, me parece muy bien, pero si tiene ideas que no defiendan a las mujeres, yo no las voy a apoyar. Entonces, yo creo que va por ahí la polarización. Creo que hay gente que defiende otras cosas que no es feminismo. No sé si te ha aclarado un poco. Sí. Sí. No. Sí. Pues, la verdad es que me da hasta un poco de pesar el preguntarle cómo está, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, si no tenéis más preguntas, yo creo que podemos cerrar, aunque no sea el último. Bueno, en realidad una pregunta era similar a la de Pepa, pero como un poco más para ser más claro en cuanto a los conceptos, ¿no?
porque parece que el feminismo es unívoco, o sea, que existe un feminismo y una agenda feminista unívoca, que pueda haberla. Yo no soy experto en feminismo y por eso estoy aquí además, ¿no?, para aprender de mis camaradas. Pero yo sé que hay interpretaciones, porque hay una base, un subyacente ideológico diferente en el feminismo, incluso en el feminismo actual. Históricamente lo hemos visto con las olas y tal, que cada una, digamos, iba sumando unas reivindicaciones concretas, políticas, sociales, etc. Entonces, en la actualidad, existe división ideológica me refiero de base teórica en el feminismo, y por eso puede haber alguna separación incluso de objetivos. Esa sería la primera. Y luego la segunda, bueno, a lo mejor esta es menos relevante, pero me interesa personalmente, es la Comuna de París. El papel de la mujer obrera en la Comuna de París. Que hubieron varias mujeres que fueron líderes, obreras y líderes de la comuna, que dejaron en manos de ellas responsabilidades no solamente militares, porque eso la comuna tuvo que defenderse militarmente, sino responsabilidades de administración de la comuna. Entonces, como ejemplo nuestro, que dice que nosotros somos de la familia, somos comunistas, ¿no? Entonces eso es un hecho para nosotros básico, históricamente trascendente, ¿no? Entonces, esas serían las dos preguntas, una de actualidad, digamos, y otra, ¿qué papel tuvieron las mujeres en la comuna? Pues, la primera pregunta, el feminismo no está dividido. Las otras cosas no son feminismo, porque una agenda que reclama la identidad sexual, creo que es una agenda diferente. El hecho de que te sientas mujer o hombre y quieras cambiar de sexo, si va a poner las cosas, creo que es una agenda diferente. Nosotros hemos colaborado mucho con las personas LGTBI, mucho, pero llega a cierto punto en el que no podemos asumir causa, porque nosotros nos enfocamos en las mujeres. Hemos hecho muchas cosas conjuntamente. También hacemos muchas personas con el medio ambiente, pero yo no puedo tampoco marcar la lucha del ecofeminismo, porque no puedo estar en todas. Entonces, si va por el tema del... Si va por el tema de los postmodernismos, yo me llevaría cuidado porque hay muchos sofismas sueltos en ellos. Y de la Comuna de París no te puedo decir porque no soy especialista. Ay, tienes que enseñar tú. Vale. Lo otro era más o menos lo otro. Una agenda que realmente está reivindicando cosas relacionadas con las diferentes formas de amar, con sentirse mujer o hombre, cambiar de sexo. No creo que sea la agenda del feminismo, que creo que están en todo su derecho, pero no en nuestra agenda. Sobre todo porque en la ley quieren borrarnos los documentos oficiales, con lo cual no puedo permitir eso, no puedo apoyar eso. Quieren borrar el término mujer porque les molesta, entonces no podemos consentir lo borrado. Hola Ismael, si es que está... No me reconocen porque no está... Bueno, y nada más. Eso será un tema que... Ya está. No sé si habéis leído las frases. ¿Las habéis leído todas y todos? Yo me las sé de memoria. Venga, a ver, gracias. Vale. Si queremos, antes de salir, le ofrecemos un, como se dice en España, un picoteo.